Palabra de Dios para todos. Un ministerio de la Iglesia Evangélica Filadelfia, desde la ciudad de Puebla, en México. Un tema prioritario de los discípulos era la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También hubo muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Como hijos de Dios y como parte del pueblo del Señor, tenemos esta responsabilidad: la oración y el ministerio de la palabra. La oración para estar intercediendo por nuestras necesidades y también por las de otros. La iglesia primitiva tenía este distintivo: Pedro estaba encarcelado y ellos orando. Había persecución y ellos en las cuevas orando. Pocos miembros conformaban la iglesia primitiva, y el otro tema era el ministerio de la palabra, y para esto tenemos evidencias. Los discípulos nos dejan registro de estos evangelios, Pablo con sus cartas, y así es como tenemos un respaldo de nuestra fe, también para enseñarla. Los niños de aquellos años aprendían el Pentateuco. Insisto en esto porque era de memoria, de tal forma que los jóvenes conocían hasta Malaquías de memoria. Bueno, esto era en el tiempo del Señor. Ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Como papás nos preocupamos por las matemáticas, por el español, por el inglés, que lo dominen nuestros hijos, independientemente del nivel que les toca cursar. Incluso hasta pagamos por eso. Y por lo tanto exigimos buenos resultados. Pero la pregunta obligada: ¿existe en nosotros el mismo interés en las cosas de Dios? En algunos sí, pero en la gran mayoría no. Pasamos por alto de la palabra de Dios y las cosas que le interesan a nuestro Señor, y se lo dejamos, si bien, a la iglesia solamente, y con mucho gusto se hace, pero el alcance, querido Padre, es mínimo. La iglesia puede cubrir 1 hora o 2 a la semana, pero eso cae en nosotros como padres, la responsabilidad de discipular a nuestros hijos en las cosas que competen a nuestro Dios. Por eso te animamos a que aproveches los recursos que tenemos. El mensaje del domingo está en formato de PDF para que durante la semana lo puedas repasar desde la comodidad de un celular, o incluso se puede imprimir. Durante la semana también tenemos devocionales diarios donde profundizamos en la palabra de Dios. Los días jueves, enseñanza, que por igual está en formato para impresión o para que se pueda ver de manera digital. Tratar de estos temas es de interés de todos. Aprovechémoslos, atesorémoslos, y queda pendiente los cursos que pronto estaremos iniciando. Todo esto es con la intención de aprender y conocer a Dios, y por lo tanto sabremos su voluntad. Ojalá que este sea tu deseo, como es el de muchos otros. Que tengas un excelente día. Amén.